Piensen esto, todas sus emociones, tristeza, estrés, se le van a manifestar en el cuerpo, tal vez en forma de dolor o muchas más, y de esto hay que defendernos. Bueno, y tenemos al neuropsicólogo doctor José Luis Ortiz Rocha. Bienvenido, hombre, una vez más. Qué bueno que está aquí. Ahora, todas las manifestaciones emocionales pueden ser físicas después, doctor. Es correcto, sí. Todo depende de la intensidad de esas emociones y del tiempo que nosotros tengamos esas emociones sin poderlas sacar o regular. ¿Cuáles son esas sensaciones que dicen, no, esto viene de acá? Y depende, porque fíjate una cosa, que digamos las emociones negativas sobre todo van a afectar más a nuestros puntos débiles. Entonces hay gente que se manifiesta con problemas digestivos, gente que se manifiesta con problemas musculares, dolores, contracturas, dolor de cabeza. O sea, el abanico es bastante grande, ¿verdad? Hay gente que dice, me llevé un colerón y es que ya me empezó a doler la cabeza. Es correcto. Ahí está, ¿verdad? Ese es el ejemplo más claro, ¿verdad? Ahí está, sí, porque de la tensión que tenemos en ese colerón, lo que hacemos es que nos sube la presión arterial, nuestra propia tensión muscular que agarramos, entonces se puede manifestar en ese dolor de cabeza. Y ahí tengo que preguntar, porque ¿cómo determinar que ese dolor que sentimos viene de origen emocional? Hombre, como te digo, todo depende de las emociones, de la intensidad y sobre todo del tiempo. O sea, me llama mucho la atención también porque los puntos de estrés, obviamente la cabeza, pero ahí es donde sentimos el dolor, ¿verdad? Esa es la parte muscular, como te digo, cuando hay un estrés, sobre todo continuado, unas emociones continuadas, se genera una serie de cambios que pueden generar toda esa tensión, porque de tener esta tensión muscular al final va afectando a articulaciones sobre todo y a toda esta parte muscular y ósea también. Podemos hablar del cuerpo, pero ¿cómo afecta esto al cerebro, doctor? Mira, cuando hay emociones, sobre todo negativas, se generan una serie de cambios, la química del cerebro se altera, las hormonas también se alteran, o sea, es una parte que es, digamos, nuestro cuerpo se prepara para lidiar con esas emociones, entonces generan una serie de cambios. Si las emociones son normales o tienen una duración determinada, porque nuestro estado emocional va cambiando durante el día, pues hay veces que estamos un poquito más decaídos, otras que estamos más contentos. Si esas emociones nosotros las regulamos y están dentro de una normalidad, no generan ninguna repercusión a nivel de cuerpo. Y si nosotros estamos, por ejemplo, ante una depresión, que ya tenemos tiempo de estar tristes, decaídos, o hay gente que tiene un trauma, y esa emoción se mantiene por mucho tiempo, entonces ya se empiezan a generar esos cambios y ya sí se manifiesta de una forma más intensa en nuestro sistema. ¿Cuáles son esos síntomas físicos, doctor, que se manifiestan por medio de las emociones o pensamientos negativos que tenemos? Ok, como te decía antes, es un tema dependiendo de cuál es nuestro punto débil. Por ejemplo, fíjate que hay gente que dice, uy, es que yo la digestión no la hago bien, o tengo problemas de gastritis, o el colon, ¿verdad? Sí, hay gente, por ejemplo, no sé si habrás conocido a alguien que se le cae el pelo. Claro, se le cae el pelo, hay gente que se manifiesta en la piel. Ronchitas y todas esas ronchitas, hay gente que se brota, hay gente que... Por eso todo depende digamos, no hay como un denominador común, sino que es más bien algo, depende de cada persona. ¿Hay una forma o alguna técnica de bloquear esos pensamientos negativos y decir, eso no me va a afectar mi cuerpo? Qué duro, ¿va? Sí, no, lo que no tenemos que hacer nunca es regañarnos a nosotros mismos por tener emociones, porque si tenemos que estar tristes, vamos a estar tristes. La cuestión es que todas esas emociones las tenemos que trabajar, porque lo que sí no podemos hacer es reprimirlas. Muchas veces tenemos que darnos el permiso Eso es como una olla de presión, ¿verdad? Sin duda. Es como una olla de presión. Sí. Y un poco por factores de personalidad, hay gente que no se permite estar triste un día, o hay gente que no se permite enojarse un día, y esas emociones las vamos reprimiendo, las vamos sujetando, y se van acumulando dentro de nosotros.
llega un punto en que eso ya es insostenible. Bueno, ¿y cómo nos afecta estar una gotita un día, otra gotita, cuando usted llega y el hombre reventó? Sí, es correcto. Y además uno revienta en el momento más inoportuno, exacto, que es cuando todo está bien. Exacto. Y dices, pero ¿y esto por qué ahora, verdad? Y es eso, porque vamos acumulando, ¿verdad? No tenemos... hay que generar esos mecanismos para, primero, reconocer las emociones, saber de dónde vienen y trabajar esa parte. Esa palabra me encantó, el mecanismo. ¿Qué mecanismo utilizamos para ir, vamos soltando de a poquito para no tener que reventar al final? Eso es. Como te decía, primero reconocer que tenemos esa emoción y luego ver de dónde viene. Porque hay gente que llega a consulta y dice, estoy triste, pero no sé por qué, hoy me levanté triste. No, las emociones vienen de algo, de situaciones familiares, situaciones laborales, factores de personalidad. Hay un montón de cuestiones que pueden alterar esas emociones. Bueno, y ahí es donde tengo que repreguntar también, ¿cómo bloqueamos esos pensamientos negativos para que no nos enfermen, hombre? Eso es. Hay técnicas de manejo de pensamientos, hay técnicas de manejo de esas emociones, ¿verdad? Porque muchas veces uno no quiere pedir ayuda, nos da como pena, ¿verdad? Sí, y llegar a un doctor, incluso en la propia familia, hay veces que no contamos, hay veces que tenemos algo en la cabeza y le estamos dando mente y no lo expresamos, no lo sacamos, ¿verdad? Por el qué dirán, fíjate qué tontera, ¿verdad? Y está ahí. Sí, es algo importante. Es importantísimo, ¿verdad? ¿Cuáles son las terapias o técnicas que tenemos que buscar cuando nos enfrentamos a esos pensamientos? Ok. Primero es saber, ¿verdad? Como te decía antes, saber de dónde vienen, descubrir de dónde vienen las emociones, ¿verdad? Las emociones nunca vienen de la nada. Sí. Siempre hay situaciones que pueden ser incluso muy pasadas que nos van a generar esas emociones. Primero hay que ver de dónde vienen, si es que hemos tenido algo en la infancia, si es que en el trabajo no estoy bien porque me siento muy presionado, o tengo alguna frustración de algún tipo porque no estoy consiguiendo lo que yo quiero, o porque la persona que yo quiero no, ¿verdad? Hay un montón de situaciones vitales que nos hacen eso, ¿verdad? ¿Qué tan importante es nuestro grupo de apoyo en esos momentos? Familia, novia, esposa, amigos, ¿qué tan importante? ¿Qué papel juegan? Primordial. Fíjate, una cosa que hemos visto ahora con la pandemia es que como hemos estado tan aislados y hemos estado todos tan separados que no podíamos juntarnos, no podíamos vernos, solamente con la familia más cercana, hemos visto que ahora que ya, por dicha, ya hemos salido, hay como un repunte de todas estas cuestiones a nivel emocional, ¿verdad? Pues gente con cuadros de estrés, con tristeza, porque ahora tenemos que reacostumbrarnos otra vez a llevar la vida que llevábamos antes. Pero el grupo social es primordial. Hay personas que se le da todo, que siempre está alerta. Entonces, se quebró una taza. ¡Ay, se quebró la taza! ¡Vea mi taza de tantos años! Pero ¿cómo hacer para llevar un poquito esto más relajado, hombre? Porque también tenemos todo el derecho a que se nos dé todo. Por supuesto. Sí, como te digo, una de esas técnicas es, muchas veces nos culpamos de cosas de las que no tenemos control, no tenemos responsabilidad o no podemos hacer nada, ¿verdad? Correcto. Uy, es que ayer llovió y se me inundó, ok, qué lástima, pero no es algo que tú puedas manejar, no es algo que tú puedas controlar. Y cosas que dependen de terceros tampoco podemos manejarlas. Entonces, muchas veces tenemos que aprender a priorizar qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo pude hacer, para no culparnos. Y qué doloroso cuando esa persona que tal vez te quiere te dice, es que usted se le da todo, usted siempre se ahoga en un vaso de agua y no sabe qué tan hondo está ese vaso, ¿verdad? Es correcto. Es que muchas veces las emociones no se llegan a entender bien, ¿verdad? Porque hay gente, por ejemplo, que me llega a la consulta porque tiene una depresión y dicen, claro, es que encima me regañan porque dice, wow, usted lo tiene todo, usted tiene trabajo, usted tiene familia, anda un buen carro, tiene salud, ¿por qué está triste o por qué está enojado, ¿verdad? Entonces tenemos como ese doble castigo, ¿verdad? Primero, que yo no estoy bien, y segundo, porque encima me están regañando, ¿verdad? Sí. Entonces... Yo sé que ahí hay personas que
que dicen, eso me está pasando a mí. ¿Cuál es el primer paso de estas personas para decir, voy a salir de esta? Pedir ayuda, sin duda. Okay. Pedir ayuda, primero a la gente cercana, aprender a soltar, ¿verdad? Simplemente muchas veces con contar lo que nos pasa, eso ya supone que yo me libero, me descargo un poquito, me libero de toda esa presión. Y luego pedir ayuda, no hay que tener pena, no hay que tener... Y eso es que la pena también a uno te mete en un lado oscuro. ¿En qué momento decimos necesito ayuda? Ya como quien dice uno, bajamos el moco, eso. ¿verdad? Como se dice aquí. ¿Sabes cuál es el problema, Ítalo? Que en esto vamos entrando poco a poco. Sí. Entonces es tan lento que muchas veces no nos damos cuenta y de repente ya llega un día en que ya no podemos más, sí, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que tener también como esa educación emocional, que no pasa nada por tener emociones, no pasa nada por estar triste y no pasa nada por pedir ayuda. No es que nosotros seamos más débiles o que nosotros seamos peores, no, jamás. Educación emocional, ¿eso se podría preguntar o con eso se nace o eso se adquiere? ¿Qué es eso? Se adquiere, eso se adquiere porque digamos, nosotros venimos con cierta predisposición para tener emociones, somos seres emocionales, pero la educación, la socialización muchas veces modela esas emociones, ¿verdad? Por ejemplo, en los hombres muchas veces, no, usted no puede llorar, usted tiene que ser fuerte, usted... Eso lo que hace es que reprime nuestras emociones, ¿verdad? Hablemos de adolescentes, adultos, que está la mamá y la mamá tiene un ojo clínico para ver cuando la cosa se está saliendo de control. Sin duda. Y ven que el chiquito o el muchacho se va por allá, llega tarde, revienta cosas, es mal educado. ¿Cómo hace esa mamá para empezar a guiarlo a poquito? Porque es una edad complicada. O sea, necia, mi mamá, y usted que va a andar sabiendo, ¿verdad? Y las tratan mal. Muy complicada, porque además, sobre todo en la adolescencia, claro, es una época de cambio, es una época en la que nosotros tenemos que aprender a regular esas emociones, se está formando nuestra personalidad. Y entonces muchas veces la persona no sabe ni siquiera lo que le está pasando, ¿verdad? Tiene también ese pico hormonal, ¿verdad? Que no se aguanta ni uno mismo. Exacto, y no sabe qué está pasando. Eso es. Hay que tener mucha comprensión, mucho diálogo, porque, como te decía antes, lo más importante es que nosotros aprendamos a expresarnos, aprendamos a soltarlo, que no nos dé pena decir, ay, me levanté hoy triste, hoy me levanté enojado, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Verdad? Y cuando nosotros no podamos manejar esa situación, pues hablar con psicólogos, hablar con profesionales que cuanto más a tiempo o cuanto más precozmente nosotros hagamos esa intervención, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Estamos en un clima complicado, sube la gasolina, sube la comida, tal vez no alcanza, la gente está más estresada, me tengo que cuidar, me tengo que lavar las manos, no vaya a esa fiesta a los chiquitos, porque los chiquitos tienen mocos, vea que se lo puede pasar, y entonces eso genera estrés. ¿Cómo poner un alto y como papá y mamá decir, calma familia, vamos a salir adelante, esto va a pasar, podemos hacer esto? ¿Cómo hacerlo? Eso es, pues primero no anticipar, ¿verdad? Muchas veces estamos más pensando en lo que va a pasar en 5 o 10 años más que en lo que va a pasar mañana. Entonces, claro, digamos, es muy difícil muchas veces manejar esa incertidumbre que tenemos. Nosotros tenemos ciertas previsiones. Esas previsiones hay veces que no se pueden cumplir porque las circunstancias van cambiando, ¿verdad? Y ahorita lo hemos visto. Pero lo que no podemos hacer tampoco es pensar en qué va a pasar dentro de tantos años, ¿verdad? Tenemos que, o sea, siempre tenemos que tener ciertos objetivos, pero más bien ir pensando más a corto plazo, más disfrutar incluso de lo que tenemos ahora, más que estar pensando en lo que tengamos o no tengamos mañana, ¿verdad? Porque nadie sabe. Doctor, nos están preguntando en el Facebook cómo hacemos para espantar esas imágenes negativas y le jale aquí, hombre. Usted no me va a hacer daño a mí. Muy bien. Tenemos que llenarnos de experiencias positivas. Las emociones negativas, pensamientos negativos, no los podemos callar, no los podemos tapar, porque se hacen más fuertes todavía. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutar de las cosas pequeñas, o sea, disfrutar del día a día, disfrutar del cafecito. Sí, del cafecito de por la mañana, niño, ¿no? De que llega mi chiquito y me hace un dibujo y me lo
ese tipo de cosas que no le prestamos atención, precisamente porque estamos pensando en, tengo que pagar la luz, tengo que llevar el carro, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es disfrutar de esos pequeños momentos, ¿verdad? Un paseo, un viajecito, este fin de semana vamos a tal lado, vamos a ver a la familia, ese tipo de cosas. A veces, es que es para ir a la playa necesitamos ese montón de plata, pero a veces tenemos esas cositas a la mano que nos pueden hacer feliz. ¿Cómo fomentarlas, esa, doctor? Eso es. Como te digo, es estar más en el presente que en el futuro. O sea, como te digo, nosotros tenemos que tener ciertos objetivos, lógicamente, pues tenemos que ver que el trabajo nos vaya bien, tenemos que tener pues cierto ahorro para tener tranquilidad, o sea, cosas normales. Pero más bien, en lugar de estar pensando tanto en lo que va a pasar, estar más en el día a día, más en el presente, ¿verdad? Y fomentar esas pequeñas cositas. Hay válvulas de escape buenas y malas, porque hay gente que dice, cuando me peleo con la doña me voy con mis compas y me tomo 70 cervezas y llego y se hace peor la cosa. Sí. Y hay gente que va y se va a correr, agarra sus tenis o agarra la bicicleta. Eso es. Esas válvulas de escape, ¿cómo decidimos qué nos hace bien? Claro, pues todo lo que sea positivo, ¿verdad? Como tú decías, hay gente que le da por tomar, hay gente que le da por otro tipo de sustancias, porque eso también pues, nos tranquiliza, ¿verdad? Cuando uno se toma unos tragos, pues se tranquiliza, se evade, ¿verdad? Pero eso no resuelve el problema. Eso simplemente lo que hace es que lo tapa, lo trasladamos hacia el otro día. Y eso sí se va acumulando. Plata, compañero. Claro, imagínate. Si no había plata, y con la goma. al día siguiente es peor, y con el dolor de cabeza. ¿Qué tenemos que hacer? Como te digo, cosas positivas. Hacer ejercicio físico ayuda mucho. No solamente para liberar toda esa tensión, sino para tener esos momentos con nosotros mismos, para reflexionar nosotros, y sobre todo, conductas positivas es el diálogo, es dialogar, hablar. Pero qué difícil cuando ese diálogo va con la persona equivocada, porque tal vez tenés un amigo que te dice, no hombre, esta situación nunca va a cambiar, ese COVID está para toda la vida, y yo ya me pegué 3 veces y todavía me duele la nariz. Entonces, ¿cómo alejar a esas malas personas? Llamémoslo así. Hay gente tóxica, hay gente muy tóxica, por desgracia, y tenemos que aprender también a ver qué tipo de consejos me están dando, ¿verdad? Porque a mí me pasó que yo me peleé con, pues ya no me sirves tanto como ejemplo, ¿verdad? Si tú ves una persona que es una persona estable, que es una persona que es controlada, que es una persona que tú la ves que tiene como esa estabilidad emocional, entonces sí te puede servir como referente. Pero si te topas a alguien en un bar tomando tragos y te da consejos ¿verdad? Sobre tu matrimonio, dices, claro. Vale. ¿Cómo influyen esos consejos y esas actitudes derrotistas al final de la carrera, doctor? Claro, alimentan nuestras emociones, porque nosotros tenemos ciertos pensamientos que son los que generan esas emociones. Si yo tengo a alguien que me está diciendo que todavía puedo estar peor, entonces mis pensamientos se hacen más negativos todavía, ¿verdad? Entonces, si tenemos a alguien estable, positivo, que nos da buenos consejos, ¿verdad? La familia para esto es primordial. Y nos dice, no se preocupe, pues vea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a calmarnos un poquito, Entonces, ese tipo de consejos lo que hacen es que esos pensamientos que nosotros tenemos negativos no se intensifican, sino que primero aprendemos a liberarlos y luego aprendemos a manejarlos también para que no se vuelvan a repetir. Y qué reto uno como padre o como madre, porque los adolescentes son complicados. Sí. Y te pegan 3 gritos y entonces uno se siente herido o herida la mamá porque mi hijo le está diciendo, ¿a usted qué le importa? Y tira la puerta, ¡pum! Sí. ¿Cómo volver a eso? Volver y decir, venga papito, volvamos a hablar. Claro, fíjate que ahora hay una cuestión que estamos viendo mucho también, que es el tema de las redes sociales. En las redes sociales, internet y Facebook, TikTok, toda esta cuestión, los muchachos están recibiendo mucha información de muchas fuentes que no estamos controlando. Entonces ellos, en esa fase, que es una fase de crecimiento, de ir madurando, están recibiendo una información que puede que no sea la más adecuada. Nosotros como padres tenemos que tener cierto control en lo que ellos ven en las redes, con
con quién están chateando, con quién se juntan, con qué es lo que está pasando. Y para eso, como te decía antes, es educación, ¿verdad? No dejar a mi chiquito con la tablet ahí para que él esté jugando mientras yo estoy haciendo otra cosa y yo no estoy controlando, sino tener un papel más activo, más hacer familia. Hablamos con el neuropsicólogo, el doctor José Luis Ortiz Rocha. Le agradezco mucho, hombre. Qué gusto, Ítalo.